Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos para hablar con Egoitz Díaz, un joven gasteiztarra que acaba de adentrarse en el mundo de los cortometrajes. Muy buenas, Egoitz. Hola. Bueno, acabas de embarcarte en un nuevo proyecto como director de cortometrajes, pero antes de hablar de este nuevo proyecto que tienes en marcha, me gustaría que nos hablaras un poco de ti para conocerte un poco más. Bueno, pues ahora mismo estoy estudiando comunicación audiovisual en Mondragón. Y bueno, como desde pequeño me gustaba el cine, siempre he visto películas, series, siempre me ha gustado. Y se me ocurrió la idea de ponerme a crear ese contenido que tanto me gustaba ver, también para intentar ofrecer lo que a mí me gustaba. Y cuando llegué a la universidad, pues encontré a un grupo de amigos y compañeros que también les gustaba meterse en el tema de creación audiovisual y empezamos a presentarnos a concursos. Por ejemplo, ganamos 2 años seguidos el concurso de cortometrajes de la Feria de Durango. También estuvimos aquí en Vitoria en el Cine Express, en el cual también ganamos algún premio, y hemos estado desde entonces pues, creando cortos, presentándolos y de festival en festival. Y después un amigo me comentó que Montermoso o Llaner Euskaren Etxea ofrecía la beca Gazte Sortzaileak, en la que tú presentabas un proyecto y si les gustaba, pues lo aceptaban y te lo subvencionaban para poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces, a raíz de eso, estuve pensando qué idea podía presentar o cómo podía enfocarlo, porque lo que les interesaba también a los de Montermoso o la beca Gazte Sortzaileak es el desarrollo del euskera y poder fomentarlo. Por eso la idea tendría que estar más enfocada hacia lo que es el uso del euskera y ese... Sí, introducir el euskera en el cortometraje para poder luego, ¿no?, pues darle esa difusión. Eso es. Entonces me recomendó un libro, Atabal Etauria, de Joseba Sarrenandía, en el cual hay un montón de historias cortas, y entonces elegí el relato del mismo nombre, Atabal Etauria, para llevar a cabo el proyecto. Entonces estuve pensando en cómo hacerlo y se me ocurrió adaptarlo un poco a mi manera. Entonces les presenté la idea, parece ser que les gustó, y me dieron el visto bueno para llevar a cabo el proyecto. ¿Es la primera vez que realizas un cortometraje siendo director? Eso es, los cortos que he hecho hasta ahora han sido más en grupo, entonces era más, o sea, no había un director, sino que ha sido un poco más en consenso y bueno, al final pues todos hacíamos un poco el trabajo de todos. Y eso es, y ahora ha sido la primera vez que me he puesto como director, organizando un poco todo. Presentas esa historia, les gusta, te dan la subvención, te dan la beca y te adentras, ¿no?, en el mundo del rodaje. Antes de hablar un poco más, si te parece, vemos el tráiler que tienes preparado y continuamos ahora. Perfecto. Bueno, acabamos de ver el tráiler. Nos comentabas que es una historia de un cuento, has cogido un pequeño fragmento y lo has adaptado, ¿no?, a tus gustos. Eso es. Pensé, claro, normalmente cuando veo una película que es adaptación de un libro, tienes dos polos opuestos, o te gusta mucho porque sigue a rajatabla lo que es la historia, o no te gusta nada porque no sigue lo que es la historia. Entonces, cogiendo un poco eso de referencia, también lo llevé un poco hacia mi campo, porque lo que viene siendo una historia un poco más dramática, yo lo llevo a una historia un poco más, un drama fantástico, añadiendo esos elementos un poco mitológicos o fantasiosos que no aparecen en la novela, pero que a mí sí que me interesaba añadir, porque me interesaba también contar ese punto de vista en el que unos seres nos relatan la historia y el cuento que vamos a ver. Porque después también hay una voz que va a ir narrando toda la historia tal cual está contada en el libro, o sea que por esa parte sí que es fiel a la narración, pero después también hemos añadido esos elementos que sí que no aparecen, por lo que es una historia adaptada en cierto sentido. También, bueno, una vez que te dan esa beca, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es empezar a escribir el guión definitivo, porque un guión siempre tiene muchísimas versiones, porque lo escribes una vez, no te gusta, o si hay otros elementos que tienes que cambiar, lo vuelves a escribir y reescribir, lo enseñas a
a ciertas personas, te dicen en qué les parece, lo que meterían, lo que no, y a raíz de eso al final ya tienes un guión definitivo, o el que sería entonces definitivo, porque aún así a los días mientras rodábamos había también otros cambios de guión, por eso que definitivo no es, pero sí, ya cuando tienes, digamos, la base del guión, es empezar a formar el equipo. En primer lugar busqué al cámara y ayudante de dirección y al director de fotografía, que eran los que me iban a ayudar más a estructurar el corto y a dirigirlo. Cuando el director de fotografía y cámara me dijo que sí, que iba a aceptar hacerlo, pues empezamos a mirar un poco cómo iba a ser la estética, qué tipo de imagen, qué tipo de historia quería contar para llevarlo por un camino u otro. Después tuve un problema, que fue que me fui de Erasmus y tuve un parón de 5 meses que no podía muy bien, desde allí tampoco podía organizar muy bien porque todo el mundo estaba aquí, entonces ahí pues más que nada fue pensar como más detalladamente las escenas, el storyboard, más dirigir plano, pensar plano por plano cómo iba a ser. Pero bueno, ya después fue volver aquí y ya ponerme más en detalle con el equipo técnico. El cámara conocía una maquilladora muy buena, Tamara, con la que me puse en contacto, aceptó también participar en el proyecto y la que hizo unos maquillajes con los que estoy muy a gusto porque me sorprendió verlo tan realista que me gustó mucho. Y después también faltaba encontrar a los actores y a las actrices. Me hacía falta una señora mayor y un niño. Entonces tenéis ahí también los dos polos opuestos de los actores, porque normalmente te pones a buscar actores y la mayoría son de 30 años, 40 años, pero me interesaba por una parte para la que iba a hacer de abuela una edad un poco más mayor y para el que iba a hacer de niño que fuese también bastante joven. Al final pude contactar con Paquita, que en este caso hace de la abuela, con el que estoy encantado, porque me sorprendió bastante su actuación y como me comentó que llevaba un tiempo haciendo teatro, pues dije, bueno, venga, vale, vamos a hacerlo, vamos a ver qué tal, y eso, y me quedé maravillado con su actuación. Después también me presentaron al niño, a Eñau, que al principio sí que estaba un poco nervioso, decía, oh, bueno, no sé, porque estaba muy nervioso, no sabía cómo hacerlo, pero al final también una pasada y me gustó mucho cómo lo hizo y también la relación que había entre Paquita y Eñaut fue también maravillosa y eso se puede ver también en el corto, que parecen realmente abuela y nieto. Y después también fue encontrar a las otras 3 actrices que iban a hacer de Lamías. 2 de ellas me pasó el contacto el director de fotografía, que había trabajado también con una de ellas, y esa otra, o sea, me pasó el número de Irache, que iba a ser una de las Lamías, y Irache me pasó el contacto de Yune, que también iba a ser otra de las Lamías. Entonces ya tenía a 2 de ellas, tenía ya los 4 actores, me faltaba a una quinta, y por haber estado trabajando aquí en VTV tuve la suerte de conocerte y por eso pues vi que era perfecto para el papel. Y ahí nos lanzamos a la piscina, como quien dice, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo algunas de las fotografías, ¿no?, del rodaje. Vamos a seguir hablando un poquito más de los personajes. ¿Cómo ha sido para ti trabajar con un niño? Al final no le conocías de nada, ¿no? Bueno, sí, la había conocido un par de veces. Sí, pero bueno, no sabías... Eso es, nunca la había visto trabajar, eso es, nunca había trabajado con él en ese sentido, entonces no sabía muy bien cómo iba a reaccionar, cómo iba a ser su actuación. Por eso llegamos el primer día, que fue en el bosque, y claro, él llegó allí, estaba ya todo el equipo montado, tanta gente, entonces claro, estaba muy nervioso. Y bueno, como decía Hitchcock, nunca trabajes ni con niños ni con animales, pero la verdad es que yo al final he quedado muy encantado con su actuación. Sí que es cierto, pues al final pues que tenía algunas rabitas de, pues no, ahora no me apetece, ¿no? Pero bueno, al final... Cosas normales. Eso es. Te metes en este proyecto conociendo aparte del equipo, porque sí que conocías a la parte técnica, sí que la conocías. Eso es, conocía a Julen, el cámara y director de fotografía, y después también conocía la técnica de sonido, que también está estudiando en Mondragón y que la conocí pues en la universidad, y al ayudante de dirección, que también estoy estudiando con él y con el que había trabajado también anteriores veces, y la verdad es que como ya tenía esa complicidad y ese conocimiento sobre su trabajo, pues les dije para participar. Una parte importante, pero la otra también, la de los actores y las actrices, no conocías a ninguno al final. Eso es, no conocía a nadie. ¿Cómo afrontaste ese reto de no saber por dónde íbamos a salir cada uno, ¿no?, al final? Pues sí, al final fue difícil eso, empezar a pensar, joder, pues como no sabía cómo
como trabajaba cada uno, pues al final es eso, empezar a estructurarte tú también un poco en la cabeza y ir diciéndoles más o menos cómo tienen que hacerlo, ver cómo lo hacen y a raíz de eso también pues ir cambiando algunas cosas si no te gusta o si te gusta y seguir adelante. Una vez que ya tenías el equipo, bueno, tenías también pensadas las localizaciones. ¿Con qué localizaciones nos encontramos en el corto? Entonces, hay 3 localizaciones que son un bosque, una playa y una casa, un baserri antiguo. Para el bosque ya teníamos fichado uno, que justo lo cambiamos a última hora por temas de tiempo y porque vimos en la película Rementari que estaba grabado en el Alledo de Charreta y nos gustó mucho porque tenía ese ambiente como fantasioso y místico y dijimos, pues tenemos que grabar ahí, es perfecto. Y fuimos a eso, al Alledo a grabar. Gracias al tiempo, que nos ayudó bastante, porque todas las predicciones decían que iba a estar lloviendo, mucho viento, y ya teníamos preparado una carpa para protegernos y proteger al equipo, pero claro, la lluvia y el viento no son un buen, un buen mix ahí. Era una de las cosas que nos comentaban aquí el otro día también, Pablo Urquijo, en una entrevista que tuvimos, que cuando estuvo grabando allí, lo más complicado, una de las cosas más complicadas fue pues eso, las condiciones meteorológicas, ¿no? Eso es, si son malas, pues al final no te queda otra que o amoldarte a eso o cancelar el rodaje, y no podíamos cancelarlo porque también teníamos un X días para grabarlo. Entonces, bueno, gracias al Señor que no nos llovió y tuvimos mucha suerte. Sí que hizo algo de viento y algunas actrices sí que lo pasaron un poco mal por ese sentido porque iban vestidas con la telilla. Eso es. Pero bueno. Bueno, el sufrimiento tiene su recompensa. Sí. Así es. Después también estuvimos grabando en una playa en el que, claro, justo el día anterior estuvimos mirando el tiempo y decían que había vientos de 120 kilómetros, alerta naranja, y estuvimos pensando si cancelarlo o no, porque claro, a ver, en una playa pues tienes el viento, la arena, el oleaje, y al final dijimos, bueno, vamos allí, miramos a ver qué tal, y si está muy mal, pues no queda otra que cancelarlo, pero bueno, fuimos ahí, el oleaje parecía que no estaba tan revuelto, pero sí que había bastante viento, y eso era un problema, porque con la cámara, claro, cuando viene el viento, se mete en la cámara, los trípodes, en la pértiga con el sonido, y eso es horrible para el material. Para el equipo. Pero bueno, al final pues estuvimos con mantas, tapándolo, protegiéndolo, cuando venía el viento a correr para protegernos, y al final pudimos grabarlo. Una de las actrices tuvo que meterse al agua, que estaba helada, pero bueno, al final lo hizo y parece ser que todo fue bastante bien. Y el tercer día ya fue en un baserri, ¿no? Eso es, en el baserri, en el interior, que dijimos, bueno, pues como ella es en interior, no dependemos del tiempo, va a ser un poco más relajado, pero al final también tienes el elemento de que al ser interior no hay luz de verdad, entonces tienes que montarlo todo con luz artificial, hay que montarlo todo, que eso también nos lleva bastante tiempo y en el que ahí sí que perdimos bastante tiempo eso, montando todo y fijándonos de que todo estuviese muy bien montado, pero bueno, al final también muy bien. En total han sido 3 días de rodaje, el balance general positivo. Eso es muy positivo, yo de momento estoy encantado con lo que he visto, con las actuaciones, con un equipo técnico maravilloso y que me lo he pasado fenomenal, porque aparte de estar satisfecho también hay que pasárselo bien, que a eso vamos también, porque si lo pasas mal pues no es que sea una experiencia satisfactoria, pero bueno, en este caso puedo decir que estoy muy contento con el resultado. Ya tienes todas las escenas grabadas, pero al final todavía te queda un largo trabajo por delante. Eso es, las grabaciones ya están hechas, pero ahora queda el trabajo de edición. También tenemos que hacer la banda sonora, las voces, la narración, los efectos de sonido, y eso tienes también su trabajo. Como el estreno va a ser el 10 de mayo, pues al menos ya tengo esa fecha límite y sé que para ese día tiene que estar hecho sí o sí, por lo que me meto más presión para hacerlo cuanto antes. En cuanto a las voces que acompañan al cortometraje, cuéntanos un poco sobre ellas. Vamos a escuchar 4 voces. Por una parte, la narración, que va a ser por parte de Mikel Echaburu, que me encantaba su voz, y cuando estaba yo leyendo el libro, yo no sé por qué ya me lo imaginaba con su voz, entonces le dije para participar en el proyecto y me dijo que sí, que encantado. Y después tenemos también las voces de las mías, que corren a cargo de Anne Leire Eirati, que también son 3 compañeras de clase, que me gustaba bastante su voz y les comenté para participar y también dijeron que encantadas. A lo largo de estos días que llevas realizando este cortometraje, ¿qué problemas te has encontrado? Pues principalmente el tema del tiempo, porque iba cambiando mucho. En el Alledo tuvimos suerte, pues en la playa, eso lo que hemos comentado, que había un viento enorme, la arena, que eso sí que fue un problema. Y después, claro, también en el baserri algunas escenas eran de fuera, en el que había que fingir la lluvia, entonces sí que teníamos que hacer lluvia artificial con una manguera. Pero también al mismo tiempo, aparte de que tenemos que hacer esa lluvia artificial, llovía de verdad, porque también tienes que tapar a la cámara, al sonido y a los que estaban haciendo
la lluvia, por lo que fue ahí como una mezcla de elementos un poco no tan agradables. Si tuvieras que elegir, ¿cuál sería el peor momento? El peor momento creo que sería en el Alledo, en los últimos momentos, porque no contamos, a veces cuando estamos grabando no pensamos que las cámaras todo tiene batería, y la batería se agota, y en el bosque pues no hay manera de cargar las baterías, por lo que al final tienes que hacerlo todo muy rápido y de ya, salga como salga, y eso sí que es bastante estresante porque tienes que fijarte de que todo está bien hecho y tienes que rematarlo bien antes de que se agote la batería, y eso aprovechamos hasta el último segundo porque estuvimos todo el día grabando. Y para mí ese fue el peor porque eso era como mucho estrés de asegurarse de que todo estuviese bien grabado y que no nos faltaba nada. ¿Y el mejor momento? Joder, pues el mejor momento yo diría que fue en general en los 3 días, que no sé, la mezcla de todo es maravilloso. O sea, yo me lo pasé también muy bien con el equipo, con todos los que nos han ayudado. Estoy más satisfecho también porque la gente puso mucho de su parte, también los que no aparecen, sino que ayudando, cediendo material, los trajes, el atabal también, que me costó mucho encontrar un atabal que tuviese esa forma poco antigua, que eso, y la gente al final pues te ayuda bastante y eso es maravilloso. Todo hay que decirlo, que detrás de cámaras tenías un equipo, vamos, fabuloso, la verdad. Muy fabuloso y encantado con ellos. ¿Cómo te sentiste como director? Pues al principio es un poco estresante porque no sabes cómo van a ir las cosas, pero después eso es, una vez que empiezas, pues ya sigues un poco la corriente. En cuanto te estructuras la cabeza también es seguir un poco, y la verdad es que es algo que me gusta mucho. ¿Y repetirías? Sin duda. ¿Cuándo se estrenará el cortometraje? Recuérdanoslo. El estreno va a ser el 10 de mayo a las 7 en el Centro Cultural Montehermoso, así que todos estáis invitados, yo os invito a ir y verlo. ¿Y de aquí en adelante qué idea tienes pensada con este cortometraje? Pues mi idea después de esto es presentarlo a festivales y seguir enseñándolo en sitios, y después, pues, después de la experiencia bastante satisfactoria que he tenido, yo encantado seguiría haciendo más cortos, creando más contenidos y seguir en el mundo. Y en cuanto a tu carrera profesional, ¿se iría dirigida hacia los cortos para dar el salto al largometraje, por ejemplo? Pues sí, ojalá ya dirigir un largometraje. Aún es pronto, prefiero seguir con los cortometrajes, pero sí, ojalá llegar algún día y dirigir un largometraje y meterme más de lleno en el mundo del cine. Estupendo, Goich. Nada, pues muchísimas gracias por habernos contado. Ha sido un placer trabajar contigo, tanto aquí como en el cortometraje. Y nada, nos vemos en ese estreno. Gracias, lo mismo. Y nosotros continuamos aquí en VTV.